luego, por otro lado, compañero, que usted se ha olvidado olímpicamente, es el asunto de los maestros cesantes y señalados. Caramba, ellos viven un calvario. 540 soles, 840 soles, 1100 con los que son de la 25-30, pero es un descalabro completo. ¿Será porque tiene el fondo, por ejemplo, el Banco Mundial dice, no, para ellos no, son los estómagos inservibles, ¿para qué tomarlos en cuenta? Es así esto. He presentado también la nivelación de pensiones. No es justo de que el maestro después de 30, 35, 40 años de servicio, ¿no?, tenga que recibir una pensión de 500 soles, y yo he planteado que al maestro que pasa a la fila de los cesantes se le reconozca un equivalente al profesor de la primera escala de 2.800 soles, porque sería lo más justo. Al igual que los policías cuando cesan o le dan de baja, el policía sale ganando una pensión de 2.650, y el policía es un servidor público. Los maestros también somos servidores públicos y todos somos profesionales. Entonces, se hace necesario que haya un reconocimiento a los maestros, y por eso he presentado este proyecto. Y yo saludo, porque miren, la iniciativa que los mercaderes de educación, ONG, consultorías, empresas privadas, que son los que gobiernan el Ministerio de Educación, aliados con la señora ministra y los señores del Sur de Patria Roja, se oponen a que se nombren los profesores. Hoy estoy viendo anuncios que manifiestan de que el Minedu anuncia que habrá un nombramiento excepcional en 2023. Miren, hemos tenido que impulsar nosotros estas iniciativas para que recién se den cuenta de que el maestro hay que reconocer ese derecho a que se nombre, ¿no? Por otro lado, también, otro logro de la bancada del bloque magisterial también es haber logrado el 85% del incremento de su remuneración de los auxiliares de educación, de 1.430 a 2.230 soles. Indudablemente que todos estos proyectos han sido observados en el Ejecutivo. Yo espero que el Ejecutivo evalúe, reflexione y pueda ya promulgarlo. Y de esta manera estamos dando un justo reconocimiento. También se ha incrementado la propina de las promotoras de Pronoí, ¿no? También otro impulso también de la bancada del bloque magisterial, que también ha sido observado, porque la propina de las promotoras de Pronoí estaban en 300 soles, 500 soles, menos de la remuneración mínima vital, y hoy llegará a más de 1.000 soles. Entonces, pero esperamos de que el Ejecutivo pueda ratificar, y si no es así, lo tendremos que aprobar por insistencia, y ahí veremos realmente quiénes están con los maestros, quiénes están con la educación y quiénes están porque la educación mejore, ¿no? Entonces, otro proyecto de ley que hemos logrado es garantizar también que los 1.200 millones de soles se mantengan en el tiempo, y en este gobierno también, para todos aquellos que tienen sentencia judicial consentida. Y ahí hemos pedido de que haya una transparencia en la relación de beneficiarios a nivel de regiones por UGELs, ¿no? Y un cronograma de pago, porque en varias regiones, ¿no?, uno en Lima, nunca se sabe quiénes son los beneficiarios y aparecen beneficiarios de un momento a otro. Estamos pidiendo la transparencia, que haya la relación de beneficiarios del pago del 30% con sentencia judicial consentida y firme, ¿no? Y igual en todas las regiones del país. Esperamos de que eso sea una realidad. Recordemos que en la huelga del 2017 logramos que el gobierno del BPK, con la RM 470, reconozca que tiene que pagar la deuda del 30% de manera permanente, y asignó 200 millones. Cuando el profesor Pedro Castillo ingresó al gobierno, anunció que ya no eran 200, sino 1.200 millones, ¿no? Ahora, con el nuevo gobierno, la bancada del bloque magisterial también hemos ido a conversar de que eso se mantenga de los 1.200 millones y que incremente incluso, ¿no? Lo otro también, otro proyecto de ley logrado por la bancada del bloque magisterial, también asumido por el profesor Castillo en su momento, es, algunos maestros decían, mire profesor, si usted no solicita hasta el 25 de noviembre del 2022, usted va a perder el derecho de solicitar su bonificación del 30% porque va a prescribir, ya pasaron más de 10 años, ¿no? Y nosotros decíamos, ¿por qué vamos a aplicar la prescripción si ya hemos logrado que el empleador, a través de nuestras iniciativas, de nuestro proyecto de ley, reconozca como empleador que tiene una deuda con los maestros? Con la ley 31495, la ley del 30%, sin judicializar, se ha hecho que el empleador reconozca que tiene una deuda. Ahora, eso, ¿qué le falta? Le falta la reglamentación. ¿Y en la ley qué establece? Establece que tiene que pagarse de acuerdo al artículo 48 de la ley del profesorado 24029.
que dice que tiene que reconocerse todos los conceptos remunerativos. Ha pasado más de un año y la bancada del bloque magisterial estamos en ese proceso, ¿no? Y donde hay el entrampamiento es que es del Ministerio de Economía. Economía no quiere reconocer todos los conceptos remunerativos, quiere solamente reconocer 2, 3. Y obviamente reconocer 2, 3 es volver a lo de siempre. Reconocer que los maestros solamente tienen una deuda de 2.000, 3.000, 4.000. Cuando las sentencias judiciales, el Tribunal Constitucional ha dado una sentencia de que corresponde el 30% de la remuneración, ¿no? Si el profesor gana 2.000, el 30% viene a ser 666 soles y de manera permanente y la continua. Entonces, ahí está el entrampamiento y por eso estamos exigiendo también de que se reglamente esta ley para que los maestros tengan su reconocimiento como corresponde, de una ley que no es responsabilidad del profesor, sino que son las autoridades de ese entonces los que no han hecho o no han dado cumplimiento, ya han dejado que se acumule. Entonces, eso también ha sido un logro de la bancada del bloque magisterial, ¿no? Y bueno, nos atacan, nos llenan de denuncias porque obviamente estamos impulsando leyes que benefician a los maestros. Otro proyecto de ley es la modificatoria del currículo nacional. Creo que hay que pensar también en los estudiantes y no es posible que cada año que egresan estudiantes del colegio estatal se incrementen las brechas de desigualdad. Hay menos oportunidades para los egresados del colegio estatal de postular a las universidades importantes como es San Marcos, UNI y otras estatales en todas las regiones, porque la currícula por áreas le genera una discriminación, una desventaja al estudiante de colegio estatal. Entonces esta currícula debe obedecer a la realidad local, distrital, provincial, regional y nacional. Por eso debe convocarse. ¿Quiénes se oponen? Los que están negociando, los negociantes de educación, que están en el Consejo Nacional de Educación. ¿Y quiénes están en el Consejo Nacional de Educación? ¿Acaso hay un maestro de base? ¿Hay un padre de familia? No, son los dueños de ONG, de empresas, que solamente elaboran leyes en el escritorio y nunca han dictado clase. Entonces, indudablemente no conocen la realidad de los estudiantes del magisterio. Entonces, son las leyes que hemos promovido y el otro que también estamos impulsando de atrás, vigilantes, es el aumento equivalente a la UIT, a los maestros al 2026. Para ello, cada año debe destinarse 500 soles. Ya se ha garantizado que se va a ver el incremento en 2 partes y en eso también estamos vigilando que se dé cumplimiento, ¿no? Y el otro es la democratización de la derrama magisterial. En el Congreso hay un proyecto de ley que hemos planteado, el retiro voluntario de los aportes de la derrama. En la legislatura anterior quedó empatado, ¿no? Y ahora vamos a impulsar también que los maestros que son socios tengan derecho también a disponer de sus aportes y que haya el retiro voluntario de los aportes de la derrama y de esta manera democraticemos la derrama. No es posible que en un país democrático se esté empleando una dictadura con el estatuto de la derrama, que no sean los socios los que tengan que decidir, sino sea a través del súbdito. O sea, este es un país democrático, es un país de dictadores. Entonces, indudablemente, ese tipo de estatuto estaría vulnerando el artículo 2, numeral 13, el derecho a la libre asociación, el artículo, o mejor dicho, el convenio con la OIT, Organización Internacional de Trabajo, de la libre sindicalización, ¿no? Y eso, indudablemente, no podemos permitirlo, y yo creo que el Ejecutivo va a tomar nota. Y nosotros como bancada también estamos presentando una moción para que la ministra informe en el Pleno del Congreso sobre estas acciones que están siendo contraproducentes al Magisterio Nacional y que no puede pasarse por alto este tipo de irregularidades, ¿no? Y ahí, compañeros, seguiremos firmes. Somos maestros que hemos caminado en las calles y seguiremos firmes. Así nos sigan llenando de denuncias, significa que estamos avanzando, pero seguimos firmes. Y obviamente, si nos atacan es porque algo estamos haciendo y tenemos las cosas claras, la frente en alto y estaremos firmes para poder conseguir los derechos laborales para el maestro, para los trabajadores. También he impulsado un proyecto de ley de nombramiento de los trabajadores CAS que pasen pues al nombramiento de la 728 en salud, ¿no? Y estoy también promoviendo otro proyecto de ley y así estamos con los diferentes sectores, con los pescadores, con los artesanos y con otros sectores también de trabajadores, los agricultores. Estamos contribuyendo para que pueda darse una atención debida a las demandas justas que tienen los trabajadores
y los diferentes sectores de nuestro país. Muy bien. Vamos por otro lado, compañero, que usted se ha olvidado olímpicamente. Es el asunto de los maestros cesantes y seminados. Claro. Caramba, ellos viven un calvario. 540 soles, 840 soles, 1100 con los que son de la 2530, pero es un descalabro completo. ¿Será porque tiene el fondo, por ejemplo, el Banco Mundial dice, no, para ellos no, son los estómagos inservibles, ¿para qué tomarlos en cuenta? Es así esto. ¿Cuál es el proyecto de...? Nosotros teníamos, recuento, pues teníamos presente ya con el compañero, lamentablemente falleció Fernando Herrera, un proyecto de ley de la eran dos. Uno, la universalización de las pensiones de los jubilados, para todos los sectores. Y segundo, era una nivelación, o bien homologación, como quiera llamarse, con los otros sectores, porque no es correcto que ganen pues 12.000, 13.000, 15, hasta 20.000 soles de pensiones otros empleados de otros sectores, y al maestro 540 soles, compañero. Entonces, ¿cuál era la necesidad, la urgencia? Nuevamente, no sé si ustedes ya lo tienen ya elaborado, ese tipo de proyectos a favor de los maestros jubilados. Esa sería la pregunta del millón. Porque hay maestros jubilados que piden a gritos, caramba, sufren el dolor. Bueno, yo no les cuento mucho más. Sí, al respecto, no me he olvidado, sino hay tantos proyectos que estamos trabajando y es un sector también que estamos poniéndole la prioridad. El que habla y muchos de los que estamos acá, también vamos a cumplir nuestro ciclo y vamos a pasar a ser cesantes. Yo no soy eterno congresista, solamente el Congreso solamente tiene una gestión de 5 años y luego que termina la gestión uno baja a su aula y ahí nuevamente estamos en el llano, pero mientras estamos aquí hay que promover leyes a favor también de los cesantes y jubilados que han dado su vida y aquí ha dicho usted una realidad, una pensión de 540, ¿quién vive con 540 soles? ¿No? Haber dado más de 35, 40 años de servicio, pero también es una realidad que los maestros cuando cumplen 65 años actualmente, pasan otra pesadilla, porque lo que ganan 2.800 soles, yo pregunto, ¿qué maestro no tiene hipotecado su sueldo en 4 o 5 préstamos? ¿No? Ese maestro estará cobrando en promedio 800 a 1.000 soles, y cuando llega a los 65 años, ¿no? Pase de su remuneración como activo de 2.800, ¿va a pasar a cuánto? A la remuneración 550 en el peor de los casos, y otros en 800 soles. Entonces, en vista de que en la administración pública los trabajadores de la 276 pueden trabajar hasta los 70 años, los catedráticos pueden trabajar hasta los 75 años. La ley del profesorado 24029 también establecía que el maestro podía trabajar hasta los 70 años, dependía ya de los profesores, ¿no? Entonces yo he planteado en este punto, mientras hay otros cambios que deben mejorar, ¿no? Que el profesor tenga la libertad de facultativamente decidir si se siente en buenas condiciones de continuar laborando hasta los 70 años o si no, obviamente es decisión también del profesor que pueda cesar a los 65 como la ley está actualmente vigente, ¿no? Y de esta manera también le generamos una tranquilidad emocional, un compromiso con sus estudiantes y a la vez también una tranquilidad económica para poder seguir avanzando, ¿no? Sumado a ello, por eso he presentado el proyecto de ley 5747, que los profesores puedan trabajar facultativamente hasta los 70 años, ¿no? Ya ha generado corriente de opinión y bueno, es necesario que debatamos, hagamos llegar denuncias de manera alturada, ¿no? Yo veo a algunos maestros que se amargan, dicen, no, ¿por qué trabajar a los 70? ¿No? Lo ideal es trabajar hasta los 55 o 60 años, que es parte de otro proyecto de ley. He presentado también la nivelación de pensiones. No es justo de que el maestro después de 30, 35, 40 años de servicio, ¿no? Tenga que recibir una pensión de 500 soles y yo he planteado que al maestro que pasa a la fila de los cesantes se le reconozca un equivalente al profesor de la primera escala de 2.800 soles, porque sería lo más justo. Al igual que los policías cuando cesan o le dan de baja, el policía sale ganando una pensión de 2.650 y el policía es un servidor público. Los maestros también somos servidores públicos y todos somos profesionales. Entonces, se hace necesario que haya un reconocimiento a los maestros y por eso he presentado este proyecto. Hay el otro proyecto. También he presentado otro proyecto de ley y esto viene a ser con motivo de los ascensos de escala. Yo felicito y saludo que los profesores hayan participado, pero
Miren cuántas vacantes hay en cada escala de los ascensos. Comencemos por la octava. La octava escala tiene una vacante. ¿Cuántos postulantes tiene la octava vacante? Para la octava escala, ¿no? Y así, los demás, 300, 200, 100, 20, 50. Y yo pregunto, ¿cuántos postulantes hay por escala? ¿Hay proporcionalmente la misma cantidad de vacantes? O si hay 300 para una escala, a nivel de las mujeres por lo menos hay 1000 a 2000 postulantes. Miren la cantidad de postulantes que no es proporcional a la cantidad de vacantes. Prácticamente, si evaluamos la cantidad de postulantes con la cantidad de aprobados, prácticamente solamente estarían entrando entre el 10 al 15% de los que serían beneficiarios de ese ascenso de escala. Y el 85% no tendría esa oportunidad, estaría discriminado y excluido. Entonces, ¿de qué meritocracia podemos hablar así? Entonces, ¿qué proyecto de ley he presentado en ese sentido? En vista de que no se está tratando adecuadamente la proporcionalidad de los postulantes con las vacantes, yo he presentado un proyecto de ley para reconocer a los maestros desde la primera escala hasta la última. Y aquí no me dejarán mentir los profesores, que los profesores, a pesar de su precaria remuneración, se dan su tiempo y también invierten en estudiar maestría, doctorado, especialización. Entonces yo digo, ¿por qué al maestro, para que postule a cargo de especialista o director de colegio o de UGEL, recién tiene que hacer a partir de la tercera escala? ¿No? Si ese profesor desde la primera escala tiene maestría, tiene doctorado. Que el concurso público nacional se dé del profesor de la primera escala que reúna los requisitos que piden para estos cargos, ¿no? Que son maestría, doctorado, y que en la evaluación y se vea el orden de mérito que cada uno le corresponde. Entonces, y ahí también los mercaderes de educación han puesto el grito y han dicho, ya viene la contrarreforma. Y otro aspecto también importante, que también va contra la discriminación y la exclusión, es que el grueso del magisterio nacional está en la primera escala, ¿no? Y yo saludo y felicito a los profesores nombrados del régimen de la 276 de los colegios de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, que también estaban con la remuneración congelada a 1000 soles, pero han exigido que los incorporen a la ley de reforma a la escala que les corresponde de acuerdo al tiempo de servicios, y los han incorporado, porque se aprobó el año pasado la ley, de manera automática, de acuerdo al equivalente del tiempo de servicio, a partir de la tercera escala. ¿Se lo merecen? Se lo merecen, ¿no? ¿Y por qué ese mismo tratamiento no se le da a los profesores que provienen de la ley del profesorado 24029, su modificatoria 25212? Que cuando se promulgó la ley 29062 de carrera pública magisterial, lejos de reconocer una escala más, lo degradaron, lo bajaron de escala, ¿no? Y yo he presentado un proyecto de ley por única vez, se le reconozca a los profesores de acuerdo a su tiempo de servicio, que se le incorpore a la escala que le corresponde. Y sería también un justo reconocimiento ante el maltrato que se está dando ante estas evaluaciones de ascenso, que no son proporcionales a la cantidad de vacantes. Y en ese sentido, me voy a ganar un montón de denuncias, me las ganaré, pero estoy cumpliendo mi trabajo, estoy cumpliendo mi compromiso de atender las demandas que los maestros en las calles siempre le hemos exigido. Y ello, indudablemente, seguiremos firmes, y ahora que soy parte de la Comisión de Educación, ahí también estaré impulsando estos proyectos de ley. Y ya el día lunes ha comenzado la República, Caretas y a otros medios a atacar, a cuestionar que por qué estamos contra la reforma, entre comillas, si no hay ninguna reforma. La ley de reforma nació meritocrática, y con la ley 3541 prácticamente se ha modificado más del 90% de meritocrática a una ley de disciplinamiento. Tienes prohibición para esto, tienes inhabilitación para esto, tienes sanciones porque no haces esto, tienes de alguna manera hasta de enfermarte no puedes porque ya te pasas el tiempo de enfermedad, también ya estás, ¿no? Entonces eso indudablemente debe regularse. Por eso mi compromiso también es presentar la derogatoria de la ley de reforma magisterial. Estamos elaborando ello, vamos a presentarlo, y ahí estamos cumpliendo. Obviamente que va a ser parte de seguir enriqueciendo ese proyecto de ley, pero ahí estamos, compañeros, firmes desde este espacio del legislativo para legislar en favor de los maestros, en favor de nuestros estudiantes y en favor también de todos los trabajadores de los diferentes sectores, compañeros. Gracias.